La noche había caído sobre la granja como un manto espeso que parecía tragarse cada sonido, cada suspiro, cada reflejo de luz que intentaba pelear contra la oscuridad. Bianca, una mujer de mirada cansada y manos endurecidas por años de trabajo, caminaba por la cocina con pasos lentos, casi arrastrados. Esa tarde había llovido con tal furia que el techo de lámina vibraba como si fuera a partirse en dos, y aún así, la tormenta no era lo que más le inquietaba. Había un silencio extraño afuera, un silencio que no encajaba con el viento que seguía rugiendo entre los árboles. Era un silencio que se siente en el pecho, como un aviso. Como una advertencia de esas que la vida solo le daba cuando algo estaba a punto de romperse. Bianca se acercó a la ventana y limpió el vidrio empañado con la palma de la mano. El cristal estaba frío, helado, casi como si la tormenta hubiera dejado un rastro de invierno detrás. Afuera no se veía casi nada, pero un relámpago iluminó el granero por un instante, lo suficiente para notar algo que le revolvió el estómago: la puerta no estaba cerrada. La madera vieja golpeaba contra el marco con cada ráfaga de viento, y aunque cualquiera habría pensado que el viento la había abierto, Bianca sabía que no. Conocía cada rincón de esa granja, cada clavo flojo, cada sonido natural. Eso no era normal. Y sobre todo, esa puerta siempre la aseguraba antes de dormir, como un ritual silencioso desde que Carlos había muerto. El recuerdo de Carlos le atravesó el corazón con una punzada. 3 años ya. 3 años desde que se había quedado sola con una tierra que apenas daba lo necesario para no rendirse. 3 años desde que su sonrisa había desaparecido. Y sin embargo, esta noche no había espacio para tristeza. Había algo en el aire que le decía que debía moverse, que debía actuar antes de que fuera tarde. Tomó la linterna que colgaba de un clavo junto a la puerta, se puso las botas mojadas que había dejado secando sin mucha esperanza y salió al frío. El viento la golpeó como una bofetada, obligándola a cerrar los ojos por un instante. El lodo se levantó en pequeñas salpicaduras cuando dio sus primeros pasos hacia el granero. La tierra estaba blanda, pesada, casi viva bajo sus pies. Cada paso era más difícil. No sabía si era el miedo o el barro, pero algo la estaba frenando. Algo dentro de ella quería dar la vuelta, cerrar la puerta de su casa y fingir que no había visto nada. Pero no era ese tipo de mujer. Nunca lo había sido. Ni siquiera cuando la vida la había empujado al borde del abismo. Cuando llegó al granero, la puerta se movió con un chirrido largo que le erizó la piel. Apuntó la linterna hacia el interior, esperando encontrar un coyote, un vagabundo, un animal herido, cualquier cosa que tuviera sentido. Pero lo que vio no tenía explicación. No tenía lógica. No tenía nombre. 3 pequeñas figuras, envueltas en vestidos amarillos empapados y cubiertas de lodo, dormían profundamente sobre un montón de paja. 3 cabecitas rubias, 3 cuerpecitos temblando, 3 respiraciones suaves intentando sobrevivir entre el frío y la tormenta. Por un segundo, Bianca sintió que el corazón se le detenía. Podía aceptar la soledad, la pobreza, la lluvia interminable, pero no esto. No 3 niñas abandonadas en su granero como si fueran cachorritas extraviadas. La luz de la linterna tembló en su mano. Dio un paso hacia atrás, no de miedo, sino de impacto. La visión era tan frágil, tan absurda, tan imposible, que necesitó parpadear varias veces para convencerse de que no estaba soñando. ¿Quién dejaría a 3 criaturas así, en plena tormenta? ¿Quién podría tener un corazón tan muerto? Bianca tragó saliva y se agachó lentamente, intentando no despertarlas. Fue entonces cuando vio algo que le apretó la garganta, una maleta de cuero desgastado, llena de rasguños. Parecía haber vivido una vida tan dura como la suya. Pero lo que más la impactó no fue la maleta, sino un papel blanco arrugado que sobresalía del bolsillo del vestido de la niña que estaba al centro. Lo tomó con cuidado. Al desdoblarlo, sintió que las manos le temblaban. La letra era torpe, apurada, escrita por alguien que no tenía tiempo, que estaba huyendo, que sabía que no volvería. Y al leer las primeras palabras, Bianca sintió que el mundo se le partía en 2. Por favor, quien encuentre a mis ángeles, no los entregue a las autoridades. Ángeles. Eso eran. Ángeles mojados, temblorosos, solos en un mundo que no tenía piedad. Siguió leyendo, cada línea más dolorosa que la anterior. Una madre enferma. Una tía desconocida.
Un peligro que no explicaba pero que se sentía en cada trazo desesperado de la carta. Un ruego que rompía el alma. Cuando levantó la mirada hacia las niñas, vio que la del medio había abierto los ojos. Ojos color miel, grandes y asustados. La niña no gritó. No lloró. Solo miró a Bianca como si quisiera saber si era amiga o enemiga. Bianca bajó la linterna y sonrió con la suavidad que creía haber perdido para siempre. Tranquila, mi amor. No te voy a hacer daño. En ese instante, sin saber cómo ni por qué, la vida le cambió para siempre. Las otras dos niñas comenzaron a moverse, inquietas por la voz suave de Bianca y por el ligero cambio en la luz. La más pequeña frotó sus ojos con el dorso de la mano, mientras la otra se incorporaba con torpeza, temblando por el frío y la humedad de la tormenta. En cuanto vieron a la mujer frente a ellas, las tres se abrazaron con fuerza, formando un pequeño muro de miedo y desconfianza. Bianca sintió un nudo en la garganta. No debía acercarse demasiado, no quería asustarlas más de lo que ya estaban. Pero tampoco podía dejarlas allí, como animales abandonados esperando un milagro. Se quedó quieta, respirando lentamente, dándoles espacio para procesar su presencia. Luego habló con un tono cálido, de esos que nacen del corazón cuando el instinto maternal toma control sin permiso. No tengan miedo, mis niñas. Aquí nadie les va a hacer daño. ¿Tienen frío? ¿Tienen hambre? Las tres asintieron casi al mismo tiempo, como si fueran un solo cuerpo dividido en tres. Esa sincronía le dio un vuelco al pecho. Eran tan pequeñas, tan vulnerables, tan necesitadas de cariño, que cualquier madre del mundo habría sentido el impulso de protegerlas. Bianca levantó la mano señalando la puerta del granero. Vengan conmigo. Tengo leche caliente y pan. Y una estufa que nos va a quitar este frío tan feo. Las niñas vacilaron unos segundos, mirándose entre sí con ese lenguaje silencioso que solo los hermanos comparten. La del centro, la que parecía tener más carácter, dio un paso tímido hacia Bianca, todavía abrazando a sus hermanas. Ese pequeño gesto, esa confianza mínima, fue suficiente. Bianca sonrió y abrió la puerta con suavidad para que salieran. La lluvia había disminuido, pero el aire seguía siendo helado. Bianca tomó la maleta con una mano y les hizo un gesto a las niñas para que caminaran delante de ella. El trayecto hacia la casa fue lento, casi solemne. Las gotas de agua caían sobre sus pequeñas cabezas rubias, brillando bajo la luz intermitente de los relámpagos. Cada paso que daban sobre el lodo parecía un recordatorio de lo lejos que habían llegado, no solo en distancia, sino en sufrimiento. Y Bianca lo sentía, lo presentía, lo adivinaba en su silencio. Cuando entraron a la casa, el calor de la estufa las envolvió de inmediato. La cocina se llenó del vapor tibio que salía del hervidor y del aroma a madera quemándose. Las niñas se quedaron cerca de la puerta, sin soltar la maleta, sin separarse ni un milímetro. Bianca buscó unas toallas limpias y se acercó despacio. Déjenme ayudarles, para que no se enfermen. Con manos cuidadosas, secó sus cabecitas, sus brazos delgaditos, y luego las envolvió con las toallas como si fueran pequeños capullos. La cercanía reveló detalles que partían el alma, moretones viejos, raspaduras en las rodillas, ropas desgastadas, zapatos que ya no debían pertenecer a nadie. Sirvió 3 tazas grandes de leche con chocolate y colocó unas rebanadas gruesas de pan con mantequilla sobre la mesa. Las niñas miraban la comida con una mezcla de deseo y duda, como si temieran que no fuera real. Pueden comer, dijo Bianca con voz suave. Es para ustedes. Apenas escucharon eso, devoraron el pan con un hambre feroz. Bianca sintió lágrimas picándole los ojos, pero se contuvo. No era momento para llorar. Era momento para entender. ¿Dónde está su mamá, mis amores?, preguntó con delicadeza, sabiendo que la respuesta podía doler. La niña del centro bajó la mirada y dijo con voz baja, «Mamá, se quedó dormida». Bianca entendió de inmediato. No necesitaba más palabras. Ese dormida cargaba un peso devastador. La carta lo había insinuado, pero escuchar a la niña decirlo con tanta inocencia le desgarró el alma. La más pequeña añadió, nos dijo que buscáramos una granja, la del techo rojo. Bianca frunció el ceño. ¿Techo rojo? Su granja tenía lámina oxidada. Tal vez muchos años atrás había sido roja. Tal vez alguien le dio esa pista a la madre.
Tal vez había sido la única referencia que tenía. ¿Y saben cómo se llama la tía a la que venían a buscar? Las tres negaron con la cabeza. No sabían nada. No comprendían nada. Estaban a la deriva en un mundo cruel. Bianca suspiró. No se preocupen por eso ahora. Hoy van a dormir calientitas y seguras. Preparó un espacio en el sofá, colocando cobijas suaves y almohadas mullidas. Las niñas se acomodaron juntas, inseparables, como tres pétalos de una misma flor. Antes de apagar la luz, una de ellas preguntó con voz temblorosa, ¿Tú, nos vas a echar mañana? Bianca sintió que algo dentro de ella se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Se arrodilló frente a ellas, tomó sus manitas heladas y respondió con absoluta sinceridad, no, mis niñas. No las voy a echar. Aquí están seguras. Apagó la luz, pero no durmió. Se quedó en su cuarto con la escopeta bajo la cama, escuchando cada ruido, cada crujido, cada respiro del viento. No sabía qué peligro rondaba a esas pequeñas, pero sabía que existía. Y también sabía que, desde ese momento, la vida le había dado una misión, protegerlas. Al amanecer, bajó a la sala. Las tres dormían enredadas entre sí, como si temieran desaparecer si soltaban la mano de la otra. Ese simple cuadro hizo que Bianca sintiera algo que no había sentido en años. Esperanza. Quizá, solo quizá, esa granja que siempre había simbolizado soledad estaba a punto de convertirse en un hogar. La mañana avanzaba lentamente, iluminando cada rincón de la granja con un resplandor tenue que hacía parecer que la tormenta de la noche anterior había sido solo un mal sueño. Pero Bianca sabía mejor. Nada de lo que había ocurrido era un sueño. Las tres cabecitas rubias seguían allí, respirando suavecito, ajenas a todo el peligro que había marcado su destino. Por un instante, Bianca se quedó observándolas desde la puerta, sintiendo como una punzada de ternura le recorría el pecho. Eran tan frágiles, tan pequeñas, tan dependientes, que el simple hecho de imaginar que alguien pudiera hacerles daño le revolvía el estómago. Tratando de no despertarlas, fue a la cocina y comenzó a preparar algo especial, tortitas de avena con miel. Esa receta era un tesoro que guardaba desde que su abuela vivía, una receta que solo preparaba en ocasiones importantes. Y aunque no lo quería admitir en voz alta, esta era una de ellas. Mientras mezclaba los ingredientes, su mente voló hacia el recuerdo de Carlos. Él amaba esas tortitas. Cada mañana de invierno se sentaban juntos junto a la estufa, compartiendo silencios cómodos y risas sinceras. Pero desde que él murió, la casa había perdido esa calidez, ese sentido de compañía. Hasta ahora. El sonido de pasos suaves la sacó de sus pensamientos. Las niñas habían despertado y se acercaban tímidamente. Sus ojos hinchados por el cansancio y la emoción brillaban con un resplandor tímido. Bianca se dio la vuelta y la saludó con una sonrisa cálida. Buenos días, mis niñas, ¿durmieron bien? Las tres asintieron, aunque sus miradas parecían buscar señales de que seguían siendo bienvenidas. Las invitó a sentarse y les sirvió las tortitas recién hechas. El olor dulce llenó la cocina, atrayendo a las pequeñas como si fueran mariposas siguiendo la luz. Cuando comenzaron a comer, Bianca notó algo que le apretó el corazón. Las niñas comían rápido, demasiado rápido, como si tuvieran miedo de que alguien les quitara el plato de un momento a otro. Era una manera de comer que solo se aprende cuando la vida te ha negado lo básico. Despacito, mis amores, dijo suavemente. Aquí no les va a faltar comida. Las niñas se miraron entre sí, dudosas, como si esa frase les sonara demasiado bonita para ser verdad. Mientras desayunaban, Bianca decidió intentar obtener más información, pero sin presionarlas. ¿De dónde venían caminando anoche?, preguntó con voz suave. Alicia, la que parecía más despierta y curiosa, respondió, del autobús. Mamá no subió con nosotras. Le dio dinero al señor conductor y dijo que bajáramos donde viéramos una granja. Bianca sintió que su corazón se encogía. Tres niñas solas en un autobús, sin supervisión, sin defensa, sin nada más que una maleta vieja y una carta desesperada. Era un milagro que hubieran llegado vivas. ¿Y la maleta?, preguntó Bianca, señalándola con la barbilla. Ángela, la más callada, bajó la mirada y murmuró, era de papá. Una sombra oscura cruzó el rostro de las tres.
Bianca lo notó al instante. Ese hombre significaba peligro. Algo terrible. Algo que no querían recordar. La niña mayor, Alondra, añadió en voz baja, mamá dijo que él era malo, que no le dijéramos a nadie su nombre. La frase quedó suspendida en el aire como una nube pesada que amenazaba con desatar una tormenta peor que la de anoche. Bianca sabía que no podía seguir preguntando. No aún. Antes de que pudiera cambiar de tema, un sonido afuera la hizo tensarse de inmediato. Era un motor. Un vehículo acercándose por el camino de tierra. La sangre se le heló. ¿Quién vendría tan temprano? ¿Alguien del pueblo? ¿O algo peor? Miró rápidamente hacia la ventana y su corazón casi se detuvo. Era la camioneta de don Elías, el vecino que vivía al otro lado de la colina. Un hombre entrometido, chismoso, y demasiado interesado en su tierra. Niñas, dijo Bianca con urgencia, agachándose a su altura, vayan al granero y escóndanse detrás de las pacas de heno. No salgan hasta que yo venga por ustedes. ¿Entendido? Las pequeñas sintieron el peligro en su tono y se levantaron de inmediato, corriendo hacia afuera como tres cervatillos asustados. Bianca observó cómo desaparecían rumbo al granero antes de abrir la puerta de la casa, fingiendo normalidad. Don Elías bajó de su camioneta con su típico sombrero sucio y una sonrisa ladina. Buenos días, doña Bianca, dijo con tono demasiado casual para ser sincero. Vi que anoche hubo tormenta fuerte, ¿no sintió algún ruido raro? Bianca sostuvo la puerta para impedir que viera hacia el interior. Solo el viento y el techo que casi se cae, respondió con frialdad. No confiaba en él y nunca lo haría. Elías entrecerró los ojos, escudriñando la casa como buscando algo. Dicen que se escaparon unos muchachos del reformatorio, que podrían andar por aquí. Solo vine a avisarle. Bianca sintió que la mentira olía a veneno. Él no estaba allí para protegerla. Estaba allí para vigilar, para confirmar rumores, para descubrir algo. Gracias, don Elías. Pero aquí no he visto a nadie. Él sonrió con un gesto que no llegaba a los ojos. Está bien. Nomás tenga cuidado. Piense en mi oferta de comprarle estas tierras. No vaya a ser que algún día se quede sin nada. Bianca sintió la sangre hervirle. No vendo, dijo firme. Ni hoy ni nunca. El hombre se encogió de hombros y regresó a su camioneta, pero Bianca lo vio mirar hacia el granero antes de arrancar. Esa mirada le dio escalofríos. Sabía demasiado. Apenas desapareció el vehículo, Bianca corrió hacia el granero. Encontró a las niñas temblando detrás de las pacas de heno, abrazadas entre sí. Ya pasó, mis amores. Están a salvo. Pero mientras las abrazaba, un pensamiento oscuro cruzó su mente, ese hombre no se iba a detener. Algo en su mirada le decía que lo peor estaba por venir. Y tenía razón. El resto de la mañana transcurrió con una tensión silenciosa que se sentía incluso en el aire. Bianca intentó continuar con su rutina, alimentar a los animales, limpiar un poco la cocina, revisar la leña junto a la estufa. Pero todo lo hacía con un oído atento, con el corazón en alerta constante, como si cualquier sombra pudiera convertirse en amenaza. Las niñas seguían cerca de ella, sin separarse ni un instante, como si temieran que si la perdían de vista volverían a quedar solas en un mundo que nunca las había protegido. Bianca notaba cómo la miraban con un tipo de confianza frágil, una confianza nacida más de la necesidad que de la costumbre. Ese pensamiento le provocaba una mezcla de orgullo y tristeza. Eran tres pequeñas buscando un puerto seguro, y ella no tenía claro si podría ser ese puerto. Pero lo intentaría. Alondra, la mayor, caminaba detrás de ella imitando cada paso, cada gesto, como si estudiara la forma en que Bianca se movía por la granja. Ángela seguía siendo la más callada, se detenía de vez en cuando a observar las gallinas con una fascinación tímida. Alicia, en cambio, estaba llena de preguntas, aunque las formulaba en un susurro que apenas si se escuchaba. ¿Por qué la vaca se llama Margarita? Siempre hace frío aquí. ¿Dónde duermen los pollitos? Preguntas pequeñas, pero llenas de vida. Preguntas que una niña hace cuando empieza a sentir curiosidad y no solo miedo. Bianca respondía una por una, con paciencia y con una ternura que ya no podía esconder. Cuando terminaron de dar de comer a los animales, Bianca se volvió hacia ellas y sonrió. ¿Quieren ayudarme a recoger huevos?
Las tres se iluminaron al instante, como si les hubiera ofrecido una aventura emocionante. Caminaron juntas hacia el gallinero, esquivando charcos y piedras mojadas. Las niñas se movían con el cuidado de quien ha aprendido a ser sigiloso para evitar problemas, pero poco a poco, bajo la guía de Bianca, se relajaban. Reían bajito. Hablaban entre sí. Descubrían el mundo sencillo de la granja. Y aunque la oscuridad de su pasado no desaparecía, sus risitas suaves eran un rayo de luz que Bianca no sabía cuánto necesitaba hasta que lo escuchó. Sin embargo, la paz duró poco. Mientras recogían los huevos, el sonido lejano de un motor volvió a tensar a Bianca. Esta vez, no era la camioneta roja de Don Elías. Era un vehículo que no reconocía. Y lo peor era que iba demasiado despacio, como si estuviera observando, buscando, esperando algo. Bianca se agachó instintivamente y puso un brazo frente a las niñas. «Quédate atrás de mí», susurró con firmeza. El vehículo pasó frente a la entrada de la granja sin detenerse, pero su presencia dejó atrás un rastro de inquietud que heló la sangre de Bianca. Era un coche negro, vidrios polarizados. Un coche que no pertenecía al pueblo. Un coche que no traía buenas intenciones. Cuando el vehículo desapareció al final del camino, Bianca respiró hondo, tratando de recuperar la calma. Las niñas la miraban con ojos grandes, conscientes de que algo malo había ocurrido aunque no supieran exactamente qué. Bianca sonrió, aunque le temblaran los labios. «Vamos adentro. Ya es hora de descansar un rato». Al entrar en la casa, notó algo extraño. La maleta de cuero, esa que había encontrado junto a las niñas, parecía más pesada de lo que recordaba. La levantó, la colocó sobre la mesa y la abrió, buscando respuestas. Lo que encontró dentro no eran juguetes ni ropa limpia ni recuerdos familiares. Eran vestidos remendados, fotografías viejas y un sobregrueso sellado. Algo en su interior le dijo que no debía abrirlo, no sin pensarlo bien, pero la curiosidad venció al miedo. Rompió el sello con cuidado y sacó los documentos que había dentro. Lo primero que vio fue una partida de nacimiento. Bianca frunció el ceño. Luego vio otra. Y otra. 3 partidas, una para cada niña. Pero lo que la dejó sin aliento fue el siguiente documento, un título de propiedad. No cualquier título. Era el título de su propia granja. Un título antiguo, fechado décadas atrás, firmado por un nombre que le despertó un viejo dolor, Alejandro Morales. Su padre. El hombre que la había abandonado cuando era niña. Un hombre del que no sabía nada más que su ausencia. Bianca sintió que el mundo le daba vueltas. «No puede ser», murmuró. Según esos documentos, la granja no le pertenecía solo a ella. Su padre había dejado una herencia compartida. Y la madre de las niñas, Sofía Morales, era su media hermana. Bianca se llevó una mano al pecho, sintiendo el golpe emocional como si alguien le hubiera arrancado el aire de golpe. «Sofía, eras tú», susurró, con la voz hecha pedazos. Las niñas jugaban en la sala sin comprender lo que estaba pasando. Para ellas, esa maleta era solo un objeto más de su vida nómada y dolorosa. Pero para Bianca, era la llave de un secreto que había esperado años para ser revelado. Sofía sabía de ella. Sabía su nombre. Sabía dónde vivía. Y aún así, nunca la buscó. ¿Por qué? ¿Qué historia había entre su padre, su hermana desconocida y estas 3 niñas? Bianca quería respuestas, pero más que eso, sentía un peso nuevo sobre los hombros. Esas niñas ya no eran solo extrañas abandonadas en su granero. Eran su familia. Su sangre. Su responsabilidad. Un ruido fuerte en la ventana la hizo sobresaltarse. Era solo una rama movida por el viento, pero su corazón ya no podía distinguir entre peligro real o imaginario. Sabía una cosa con certeza, algo estaba mal. Algo oscuro había detrás de esa maleta, de esa huida desesperada, de esas niñas ocultas como tesoros prohibidos. Y fuera de la granja, el mundo comenzaba a acercarse a ellas. Bianca no podía dejar de mirar los documentos extendidos sobre la mesa. Era como si cada papel fuera un pedazo de un rompecabezas que siempre había estado allí, escondido a plena vista, esperando el momento de romper su mundo en dos. Las partidas de nacimiento con el apellido Morales, el título de propiedad firmado por su padre, la letra temblorosa de Sofía. Todo le caía encima como un peso insoportable.
Apretó los dientes para contener el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarse: coraje, confusión, tristeza, un extraño sentido de culpa hacia una hermana a la que nunca conoció. Y también algo más profundo, más visceral, un lazo invisible que la unía para siempre a esas tres niñas. Alondra entró a la cocina en ese momento, sosteniendo un muñeco de trapo que había encontrado entre las mantas. «Tía Bianca, ¿estás bien?», preguntó con voz suave. Bianca cerró los ojos por un segundo. La palabra tía le dio un vuelco en el corazón. Era como si esa simple palabra la reclamara, la eligiera, la transformara. Respiró hondo y se inclinó para abrazar a la niña. «Sí, mi amor». Solo estaba pensando. Pero la calma duró apenas unos minutos. De pronto, un ruido extraño salió de la habitación donde jugaban las otras dos. Bianca corrió hacia allá, temiendo lo peor. Encontró a Alicia agachada, llorando en silencio junto a Ángela, que tenía una mano presionada contra su estómago. Su rostro estaba pálido, demasiado pálido. Un sudor frío comenzaba a formarse en su frente. Ángela respiraba entrecortado. «¿Qué pasó, mi niña?». Bianca se agachó de inmediato, intentando no entrar en pánico. Ángela respondió con voz temblorosa: «Me duele la panza mucho». El miedo se apoderó de Bianca tan rápido que apenas pudo reaccionar. Le tocó la frente y sintió un calor anormal, como si la fiebre ardiera bajo su piel. «Dios santo», murmuró, tratando de mantener la calma mientras las otras dos niñas empezaban a llorar. La mente de Bianca se aceleró. No podía llevar a Ángela al hospital. No podía llamar a las autoridades. Todavía no sabía quién estaba buscando a estas niñas, pero tenía la certeza de que entregarlas sería traicionarlas. Así que tenía una sola opción, una que implicaba un riesgo enorme, pero un riesgo que valía la pena. Había un médico nuevo en el pueblo, un hombre honesto según los pocos que lo conocían. El doctor Mateo. No sabía si podía confiar en él, pero sí sabía que no tenía alternativa. «Alondra, Alicia», dijo Bianca con firmeza, «escúchenme bien. Voy a llevar a su hermana con el doctor. Ustedes se quedan aquí. No abran la puerta a nadie. ¿Entendido?». Las niñas asintieron entre lágrimas, y Bianca tomó en brazos a Ángela, que respiraba cada vez más débil. La noche ya había caído cuando Bianca encendió su camioneta. El motor rugió como si también sintiera la urgencia. El camino hacia la casa del doctor parecía eterno. Cada bache, cada curva, cada sombra entre los árboles la hacía pensar en lo que podía pasar si llegaban tarde. «Aguanta, mi niña, ya casi llegamos». Al llegar, tocó la puerta con tanta fuerza que se lastimó los nudillos. «Doctor Mateo, por favor». La luz del porche se encendió y la puerta se abrió. El doctor apareció despeinado, en pijama, con expresión de confusión que pronto se transformó en preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó al ver a la niña en brazos de Bianca. «Está muy mal, fiebre, dolor, no puedo llevarla al hospital, por favor, ayúdeme». El doctor no hizo preguntas innecesarias. «Entren. Póngala en el sofá». Bianca la recostó con cuidado mientras Mateo revisaba a la niña con movimientos rápidos y precisos. «Está deshidratada. Necesita una inyección y suero. No tengo todo aquí, pero haré lo que pueda». «¿Va a estar bien?», preguntó Bianca, con la voz quebrada. Mateo la miró con seriedad. «Si actuamos rápido, sí». El silencio que siguió fue tenso, solo roto por los pequeños gemidos de Ángela. Bianca se mantuvo a su lado, sosteniéndole la mano mientras Mateo preparaba una inyección. «Va a sentirse mejor pronto, pequeña», murmuró el médico antes de administrarla. 10 minutos después, la respiración de Ángela comenzó a estabilizarse. El color regresaba lentamente a sus mejillas. Bianca sintió como un peso monstruoso se le desprendía del pecho, dejándola al borde del llanto. «Gracias, doctor, gracias». Mateo le puso una mano en el hombro. «No hay de qué. Pero necesito saber, ¿quién es esta niña, Bianca? Todos en el pueblo saben que vive sola». Bianca bajó la mirada. No podía contarle toda la verdad. «No aún. Es mi sobrina». El doctor no parecía del todo convencido, pero tampoco insistió. La vio tan angustiada que decidió confiar en ella. «Me quedaré monitoreándola. Haz café».
Va a ser una noche larga. Bianca obedeció, sintiendo un calor extraño en el pecho. No era un calor físico. Era algo más suave. Más humano. Las horas pasaron entre murmullos bajos, silencios compartidos y la vigilancia constante sobre Ángela. En el corazón de la noche, la niña abrió los ojos. Tengo sed. Bianca casi lloró de alivio. Mateo sonrió. Eso es buena señal. Cuando por fin pudieron llevarla de regreso a la camioneta, la luna iluminaba el camino como si quisiera guiarlos. Bianca colocó a la niña dormida en su regazo, mientras Mateo le entregaba un pequeño paquete de medicinas. Si pasa algo, cualquier hora, llámame. Gracias, de verdad, dijo Bianca, con una emoción que no sabía cómo nombrar. Mateo asintió y luego añadió en voz baja, no sé qué estás enfrentando, pero no estás sola. Mientras regresaban a la granja, Bianca sintió que algo había cambiado. Algo profundo, invisible, como una puerta que se abre en medio de la oscuridad. No solo había salvado a la niña. Había encontrado un aliado. Quizá, incluso algo más. El regreso a la granja fue silencioso, pero no un silencio incómodo, sino uno cargado de alivio y cansancio. Ángela dormía profundamente en el asiento del copiloto, envuelta en una manta que todavía olía al consultorio improvisado del doctor. Bianca conducía con las manos temblorosas, no por el frío, sino por todo lo que había vivido en esas horas. La adrenalina empezaba a disiparse, dejando atrás un cansancio tan profundo que sentía que podía desplomarse en cualquier momento. Pero no podía. No con 3 niñas dependiendo de ella. No con un peligro rondando en la oscuridad. Al llegar a la casa, Bianca apagó la camioneta sin hacer ruido, como si temiera despertar algún fantasma. Bajó a Ángela con cuidado, cargándola contra su pecho. La niña apoyó su cabeza en el hombro de Bianca, buscando calor. Ese simple gesto, tan inocente y tan íntimo, hizo que los ojos de la mujer se llenaran de lágrimas. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien necesitaba su abrazo? ¿Desde que su casa se sentía viva? Alondra y Alicia estaban en la sala, despiertas, abrazadas entre sí. Cuando vieron a Bianca entrar con su hermana, corrieron hacia ella con desesperación. ¿Está bien? ¿Se va a morir?, preguntó Alondra, con la voz quebrada. Bianca se arrodilló con Ángela en brazos. No, mi amor. Ya está mejor. El doctor la ayudó. Las 2 niñas suspiraron aliviadas, pero no lloraron. Parecía que ya habían derramado todas las lágrimas posibles en sus cortas vidas. Ese día, Bianca decidió que no se separaría de ellas ni por un segundo. Les preparó un rincón cómodo cerca de la cocina, donde podía vigilarlas mientras hacía sus tareas. Pero antes de continuar con cualquier rutina, necesitaba limpiar un poco el caos emocional que llevaba dentro. Se dirigió a la maleta de cuero que aún estaba sobre la mesa. La abrió de nuevo, sacando el diario, los documentos y las fotos antiguas. Sentirse dueña de esa historia, de esa sangre, era abrumador. Era como si una puerta que había estado cerrada toda su vida se hubiera abierto de golpe, revelando un camino que no sabía si tenía fuerzas para recorrer. Mientras observaba una foto de Sofía, una mujer joven con los ojos tristes y el cabello claro como el de las niñas, Bianca notó algo que le erizó la piel. El diario no era solo un conjunto de notas desordenadas. Parecía un registro detallado, meticuloso. Había fechas, nombres, sumas de dinero. Al principio no entendió nada, pero una frase subrayada captó su atención: no confiar en Rodolfo. Es peligroso. Guarda todo en el fondo de la maleta. Bianca sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Rodolfo. El padre de las niñas. El nombre que las niñas temían pronunciar. Cerró el diario de golpe, sintiendo un peso nuevo en el pecho. Ese hombre no solo era malo. Era un depredador. Alguien con poder, alguien acostumbrado a tener control. Y si Sofía había llevado un registro tan detallado, era porque sabía que su vida corría peligro. La muerte de Sofía no parecía un simple desenlace trágico. Había sombra. Había violencia. Había secretos. Bianca respiró profundamente, intentando calmar su mente. No podía perderse en teorías. Tenía que concentrarse en proteger a las niñas. Pero su pausa se vio interrumpida por un sonido que la hizo ponerse de pie de inmediato: el crujido del camino de tierra.
Alguien se acercaba. Un vehículo. De nuevo. A través de la ventana vio luces acercarse lentamente, demasiado lentamente. No era Mateo. No era ningún vecino habitual. Su corazón comenzó a acelerar como un caballo desbocado. Niñas, dijo con voz firme pero suave, vengan aquí. Las tres corrieron hacia ella, asustadas por el tono urgente. Vamos a jugar un juego. El juego de las exploradoras secretas. ¿Recuerdan? Las tres asintieron. Era un juego que Bianca acababa de inventar, pero que ellas reconocieron de inmediato como una señal importante. Bianca movió la mesa del comedor, revelando la alfombra que cubría la trampilla del sótano. La abrió y guió a las niñas hacia adentro con movimientos rápidos pero cuidadosos. Quédense aquí. No hagan ruido. Yo voy a estar cerca. Alondra tomó la mano de Bianca. ¿Vas a volver? Bianca sintió un nudo en la garganta. Siempre, respondió con un beso en la frente. Cerró la trampilla, colocó la mesa encima y respiró profundo. Se obligó a caminar hacia la puerta principal, aunque el miedo le oprimía el pecho. Antes de abrir, tomó la escopeta que tenía ocultada detrás de un mueble. Sabía que no podía disparar sin motivo, pero no pensaba quedarse indefensa. El vehículo se detuvo frente a la casa. Era el mismo coche negro que había pasado por la mañana. Bianca apretó los dientes. Tocaron la puerta, no con golpes fuertes, sino con un ritmo calculado, frío. Toc toc, toc. Una manera de llamar que no se usa para pedir permiso, sino para avisar que van a entrar. ¿Quién es?, preguntó Bianca con voz firme. No recibió respuesta inmediata. Solo un silencio que se estiraba como una cuerda a punto de romperse. Después, una voz masculina respondió desde el otro lado, sé que las tienes. Bianca sintió un escalofrío subirle por la espalda. Esa voz no era del pueblo. No era de nadie que conociera. Era grave, segura, acostumbrada a dar órdenes. No sé de qué habla, dijo Bianca, tatareando serenidad que no sentía. La voz rió suavemente, casi con burla. Tienes algo que me pertenece. Bianca apretó la escopeta con más fuerza. El hombre continuó, no compliques las cosas. Abriré la puerta. Bianca dio un paso atrás. El picaporte comenzó a moverse lentamente. Y justo cuando la puerta empezó a abrirse, algo inesperado ocurrió. Una sirena policial sonó a lo lejos, acercándose rápido. El hombre se detuvo. Maldijo. Y el coche arrancó de golpe, dejando tras de sí un rastro de polvo y un latido acelerado en la garganta de Bianca. Pero el peligro no había pasado. Solo había comenzado. La sirena seguía acercándose, su eco rebotando contra los árboles y perdiéndose entre las colinas como un lamento metálico. Bianca no sabía si sentirse aliviada o aterrada. La presencia policial podía significar ayuda, o podía significar exactamente lo contrario, sobre todo después de escuchar aquella voz asegurando que sabía que las tenía. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién le había informado? ¿Cuánto tiempo llevaban vigilándola? Las preguntas se arremolinaban en su mente como la tormenta que había destruido la noche anterior. Pero no podía quedarse paralizada. Las niñas estaban debajo de la trampilla, escondidas, confiando en ella. Tenía que actuar. Movió la mesa de nuevo y abrió la trampilla solo lo suficiente para susurrar, todo está bien. No hagan ruido. No salgan hasta que yo les diga. Tres cabecitas rubias asintieron desde la oscuridad del sótano. Cerró la trampilla y volvió a colocar la mesa encima justo cuando las luces de la patrulla iluminaron la entrada de la casa. El sheriff González descendió con parsimonia, acomodándose el cinturón y escupiendo al suelo, como si lo hubieran despertado de una siesta. Era un hombre mayor, con bigote canoso y una mirada que pocas veces revelaba algo. Bianca no sabía si confiar en él, pero no tenía opción. ¿Qué demonios está pasando aquí, Bianca?, preguntó él sin rodeos, observando el marco de la puerta movido y los signos claros de que alguien había intentado entrar. Nos reportaron movimiento extraño. ¿Y tú no contestas el teléfono? Bianca sostuvo la escopeta con firmeza aunque no la apuntó. No quería mostrar miedo, pero tampoco quería mostrar vulnerabilidad. Alguien intentó meterse a mi casa. Y no era del pueblo. El sheriff frunció el ceño. ¿Lo viste? ¿Puedes describirlo? Bianca dudó.
Si decía demasiado, podría poner en riesgo a las niñas. Si decía muy poco, podrían dejarlas sin vigilancia. Necesitaba equilibrio. Era un hombre grande. Voz fuerte. No lo reconocí. González la escrutó como si pudiera leerle la mente. Luego miró hacia el camino. ¿Vino solo? No lo sé, respondió Bianca, apretando la mandíbula. Pero no parecía alguien que viniera por accidente. El sheriff se acercó a la puerta, examinando la cerradura dañada. Esto no lo hizo cualquiera. Se necesita fuerza para forzar así una entrada. Bianca sintió un escalofrío. Lo sabía. Lo había sentido en el modo en que el picaporte se movía, en la voz fría del hombre, en la forma en que la noche parecía contener la respiración. González la miró de nuevo. Voy a patrullar la zona. No salgas. No abras a nadie. Vamos a averiguar qué está pasando. Pero su tono tenía algo extraño, algo ambiguo. Como si se guardara información. Como si algo no encajara. Bianca cerró la puerta cuando él se fue y se quedó unos segundos apoyada en ella, intentando controlar el temblor de sus manos. Lo último que necesitaba era un colapso emocional. No ahora. Volvió a la cocina y retiró la mesa. Abrió la trampilla despacio. La tormenta ya pasó, mis niñas. Pueden salir. Las trillizas subieron una por una, abrazándose a Bianca como si temieran que se desvaneciera. ¿Quién era?, preguntó Alondra, siempre la más valiente. Bianca acarició su cabello. Alguien que no volverá esta noche. Era mentira. Y lo sabía. Pero algunas mentiras son necesarias para que un niño pueda dormir. Esa noche, Bianca no durmió. Mantuvo la escopeta cerca, el diario aún más cerca y las niñas a su lado, recostadas en colchones improvisados en la sala. El fuego de la estufa iluminaba sus rostros dormidos, revelando inocencia y cansancio. Bianca se preguntaba qué clase de monstruo podía perseguirlas. ¿Qué había hecho Sofía para huir de esa manera? ¿Qué clase de infierno había soportado antes de decidir abandonar a sus hijas para salvarles la vida? En medio del silencio, recordó la mirada de Mateo cuando le entregó el paquete de medicinas. Ese gesto cálido, esa seguridad firme, y algo más, algo que no había querido analizar hasta ahora. Un sentimiento que había despertado sin permiso. Pero no podía pensar en eso. No ahora. Primero tenía que mantener con vida a esas niñas. Después, quizá, podría permitirse sentir otra cosa que no fuera miedo y responsabilidad. A la mañana siguiente, la luz del sol entró tímidamente por las ventanas, como si también dudara en volver a iluminar un lugar marcado por el peligro. Bianca preparó desayuno en silencio. Las niñas se sentaron alrededor de la mesa, más tranquilas que la noche anterior, pero todavía con esa alerta instintiva que solo se aprende viviendo demasiado dolor. Hoy no saldremos al patio, dijo Bianca mientras servía los platos. Hay cosas que necesito revisar. Las tres asintieron sin protestar. Parecía que entendían mejor que nadie lo que significaba vivir escondidas. Después del desayuno, Bianca tomó la maleta de cuero y regresó al rincón donde había estado leyendo el diario. Necesitaba seguir. Necesitaba descubrir qué más sabía Sofía. Cada página era una herida abierta, una confesión silenciosa, un mapa hacia una verdad aterradora. Había nombres desconocidos, préstamos ilegales, amenazas veladas. Y siempre aparecía el Rodolfo. La manera en que Sofía lo describía hacía que Bianca sintiera frío en la espalda. Controlador. Violento. Capaz de todo. No era un hombre. Era un enemigo. Un depredador. Y si él estaba detrás del coche negro, detrás de la amenaza en su puerta, detrás de la desesperación en los ojos de esas niñas, entonces Bianca sabía que el infierno todavía no había comenzado. Cerró el diario con un golpe seco. No podía seguir sola. Necesitaba ayuda. Ayuda real, confiable. Y solo conocía a una persona que entraba en esa categoría, Mateo. Cuando tocó la puerta del doctor esa tarde, él abrió de inmediato, como si la estuviera esperando. «Bianca, ¿qué pasó? Tienes esa mirada que me preocupa». Ella no pudo sostener más la carga. Le explicó todo. La carta. Los documentos. El diario. La visita del coche negro. La amenaza en la puerta. Todo.
Mateo escuchó en silencio, sin parpadear, sin apartar la mirada. Y cuando ella terminó, él dijo algo que le devolvió el aliento: voy a ayudarte. No importa lo que cueste. Bianca sintió que se quebraba por dentro. Por primera vez desde la muerte de Carlos, alguien la miraba no como una viuda perdida ni como una mujer solitaria, sino como una guerrera cansada que necesitaba un aliado. Y ella aceptó ese apoyo sin saber que, en ese mismo momento, el enemigo también se preparaba. No se habían salvado. Solo habían ganado tiempo. Mateo la invitó a pasar y cerró la puerta con un gesto firme, como si quisiera protegerla del mundo exterior. La casa olía a café recién hecho y a madera, un aroma cálido que contrastaba con el caos que Bianca llevaba dentro. Él la guió hasta la mesa del comedor y le sirvió una taza sin necesidad de preguntar. Había algo en la manera en que la miraba, una mezcla de preocupación sincera y determinación. Bianca sintió que por primera vez en mucho tiempo no tenía que cargar sola con todo. Tenemos que pensar con claridad, dijo Mateo, sentado frente a ella. Si ese hombre volvió anoche y si sabía que las niñas estaban contigo, entonces no se detendrá. Bianca apretó la taza entre las manos. Lo sé. Y eso es lo que más miedo me da. No sé cómo se enteró. No sé quién le dijo. No sé cuándo va a volver. Mateo la observó con una calma que contrastaba con el temblor de sus manos. Pero si sabemos algo, si Sofía te envió a las niñas, fue porque confiaba en ti. Y si tú las proteges, yo te protejo a ti. Bianca bajó la mirada, sintiendo un calor inesperado en el pecho. Mateo, yo no soy tan fuerte como parezco. Él sonrió suavemente. No se trata de ser fuerte todo el tiempo. Se trata de no rendirse. Y tú no te has rendido ni un solo día. Bianca sintió que esas palabras la desarmaban por dentro. No estaba acostumbrada a que alguien viera su esfuerzo, su dolor, su resistencia silenciosa. Hablaron durante horas, analizando cada detalle del diario, cada frase, cada pista que Sofía había dejado. Mateo tomó notas, hizo preguntas, conectó hilos que Bianca no había considerado. Hay patrones aquí, dijo él, señalando una página donde Sofía anotaba fechas y cantidades de dinero. No es solo una historia familiar. Esto es una red. Una operación. Bianca sintió un escalofrío. ¿De qué tipo? Mateo la miró con gravedad. Del tipo que involucra gente peligrosa. Gente que no deja cabos sueltos. Bianca tragó saliva. Las manos le sudaban. Entonces, ¿qué hacemos? Mateo respiró profundo. Primero, mantener a las niñas seguras. Segundo, no decirle nada al sheriff. No confío en él. Sus reacciones no fueron normales. Parecía nervioso, no preocupado. Bianca recordó la mirada de González, ese destello extraño cuando mencionó la oferta de Elías de comprar la tierra. ¿Estaban conectados? ¿Era posible que la ambición de alguien en el pueblo se mezclara con el peligro que rodeaba a las niñas? Quiero ver la granja, dijo Mateo de pronto. Quiero revisar todo. Tal vez haya algo más que no han visto. Bianca dudó. No quería exponerlo. Pero también sabía que sola no podría desentrañar nada. Asintió. Vamos. Salieron juntos hacia la camioneta, y por un momento Bianca olvidó el miedo. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque no lo enfrentaba sola. El camino de regreso a la granja estaba silencioso, demasiado silencioso. Los pájaros que siempre cantaban al atardecer no estaban allí. Ni un solo ruido entre los árboles. Era como si la naturaleza misma hubiera decidido contener la respiración. Mateo notó la tensión de Bianca. ¿Siempre es tan callado aquí? Ella negó con la cabeza. No. Algo no está bien. Al llegar, Bianca sintió el corazón acelerarse. Una ventana estaba entreabierta. Una que ella recordaba haber cerrado. Mateo levantó una mano, indicándole que se detuviera. Caminó hacia la casa con pasos sigilosos, como si hubiera enfrentado peligros antes. Abrió la puerta lentamente y se asomó. Luego le hizo una seña. No hay nadie. Bianca entró de inmediato, llamando a las niñas. Alondra, Alicia, Ángela. Las tres salieron corriendo desde la habitación del fondo y se lanzaron hacia ella. Tía Bianca. Bianca las abrazó con fuerza,
sintiendo el alivio recorrerle todo el cuerpo. Mateo revisó la ventana entreabierta. La forzaron desde afuera, dijo con voz grave. Entraron. Buscaron algo. Pero se fueron rápido. ¿Qué buscaban? Bianca preguntó, aunque sabía que la respuesta era obvia. Mateo miró la maleta sobre la mesa. Esto. Documentos. Pruebas. O a las niñas. Bianca apretó los puños. No voy a dejarlos. Mateo la miró con intensidad. Y no lo harás. Porque yo tampoco voy a permitirlo. Los minutos siguientes fueron un torbellino de inspección y sobresaltos. Revisaron cada rincón de la casa, cada puerta, cada ventana. Mateo observó el granero, caminó alrededor de la propiedad, examinó las huellas en el lodo. Vinieron en el coche negro, dijo finalmente. Pero también hubo otro vehículo. Bianca lo miró confundida. ¿Otro? Mateo señaló unas marcas profundas de llantas. Es una camioneta, probablemente la del sheriff o la de alguien del pueblo. Alguien que conoce este lugar. Bianca sintió que el piso se le movía. ¿Estás diciendo qué? Mateo no la dejó terminar. Estoy diciendo que no puedes confiar en nadie más que en mí. El atardecer comenzó a caer, tiñendo el cielo de tonos rojizos y violetas. Las niñas se quedaron cerca de Bianca mientras ella y Mateo hablaban en voz baja junto a la cerca. Tenemos que pensar en un plan, dijo él. No podemos quedarnos aquí sin vigilancia. Y tampoco podemos huir. Si huimos, perdemos ventaja. Bianca respiró hondo. ¿Quieres quedarte esta noche? Mateo la miró con una mezcla de sorpresa y decisión. No te voy a dejar sola en esto. Volvieron a la casa y empezaron a preparar una cena simple, pero ese simple acto devolvió por un momento la sensación de normalidad. Las niñas ayudaron a poner la mesa, riendo bajito cuando Mateo fingió que no sabía utilizar los cubiertos. Bianca lo observó reír con ellas y sintió un calor extraño, uno que hacía mucho no sentía. Era esperanza. Era compañía. Era algo que se parecía peligrosamente al cariño. Cuando las niñas se durmieron, Bianca y Mateo se quedaron en la sala con una lámpara tenue encendida. No duermas en tu cuarto, dijo él. Quédate aquí, cerca de la puerta. Bianca asintió. ¿Y tú? Yo me quedo despierto, respondió Mateo con esa firmeza tranquilizadora que comenzaba a volverse familiar. Pero mientras la quietud de la noche se imponía, Mateo encontró algo que Bianca no había visto, una nota doblada bajo la puerta. La levantó, la abrió y sintió como el aire se enfriaba. Solo tenía 2 palabras. Regresaré pronto. Mateo leyó la nota varias veces, como si las palabras pudieran transformarse en otra cosa si las miraba lo suficiente. Pero no. Eran simples, frías y aterradoras. Regresaré pronto. Bianca sintió que el estómago se le tensaba. Era un mensaje, pero no de advertencia, era una declaración de propiedad. Como si aquel hombre creyera que tenía derecho sobre la vida de las niñas. Como si pensara que podía entrar y salir de su mundo cuando quisiera. Ella tomó la nota con cuidado, y aunque la tinta estaba corrida por la humedad, el significado era claro. Está jugando con nosotros, murmuró. Mateo asintió. Sí. Quiere que tengas miedo. Quiere que te sientas vigilada. Es una forma de control. Bianca apretó la nota hasta arrugarla por completo. Pues no lo va a lograr. Mateo la miró con una mezcla de respeto y preocupación. Tienes que prometerme algo. Bianca arqueó una ceja. ¿Qué cosa? Él respiró hondo antes de hablar. Que no enfrentarás a ese hombre sola. Ni por un segundo. Bianca se quedó en silencio. No porque dudara de su respuesta, sino porque le sorprendía escuchar una promesa tan seria de alguien que no tenía ninguna obligación de protegerla. No voy a hacerlo sola, dijo finalmente. Te lo prometo. La noche avanzó lentamente. Mateo patrullaba la casa con pasos suaves, revisando ventanas, escuchando cada crujido del viento. Bianca permanecía cerca de las niñas, incapaz de alejarse de ellas. Cada respiración de las pequeñas le recordaba que tenía algo irreemplazable que defender. Algo que nadie le iba a arrebatar. Pero a medida que el reloj avanzaba, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea peligrosa. Necesitaba saber más sobre Rodolfo.
Necesitaba descubrir quién era realmente, qué hacía, y por qué perseguía a las niñas. Sofía no había dejado todo ese diario por casualidad. Había querido que alguien siguiera las pistas. Que alguien llegara al fondo de la verdad. Al amanecer, Bianca tomó el diario otra vez mientras las niñas dormían. Mateo preparó café y se sentó frente a ella. ¿Qué estás buscando?, preguntó con voz calmada. Algo que Sofía quería que encontráramos, respondió Bianca sin levantar la vista. Es imposible que haya escrito tanto sin un propósito. Mateo observó las páginas cuidadosamente. Había fechas marcadas, nombres subrayados, anotaciones con números y direcciones. Mira esto, dijo Bianca señalando una página. Aquí dice, Almacén Viejo, Carretera Norte. Y esta fecha es de hace 2 semanas. Antes de que Sofía muriera. Mateo frunció el ceño. ¿Crees que estuvo allí antes de dejar a las niñas? Bianca asintió. Creo que ese lugar tiene algo que ver con todo esto. El doctor se pasó una mano por el cabello, preocupado. Ese almacén está abandonado desde hace años. ¿O eso es lo que la gente dice? Bianca lo miró con determinación. Quiero ir. No, respondió Mateo de inmediato. Es demasiado peligroso. Bianca cerró el diario y lo sostuvo contra su pecho. Mateo, si no averiguo la verdad, ese hombre nunca nos va a dejar en paz. Necesito saber qué estaba intentando hacer Sofía. Él no contestó de inmediato. La vio fijamente, estudiando sus ojos, la fuerza que había en ellos, la mezcla de miedo y valentía. Sabía que no iba a detenerla. Podía acompañarla, o dejarla ir sola. Y eso no era una opción. Está bien, dijo finalmente. Pero vamos juntos. Y temprano, antes de que alguien nos vea. Bianca asintió. Las niñas no pueden venir. No, coincidió él. Pero tampoco pueden quedarse totalmente solas. Tras unos segundos de silencio, Bianca exhaló. Hablaré con la vecina, doña Clara. Ella es confiable. Las cuidará por unas horas. Mateo no estaba del todo convencido, pero sabía que era la única alternativa. Más tarde esa mañana, Bianca dejó a las niñas al cuidado de la anciana del pueblo, una mujer amable que las recibió con cariño inmediato. No se preocupe, Bianca, dijo doña Clara, yo me encargo de sus angelitas. Alondra la tomó de la mano. ¿Vas a volver? Bianca se arrodilló y besó a cada una en la frente. Claro que sí, mi amor. Solo voy a hacer un mandado. Prometo regresar. Mientras subía a la camioneta junto a Mateo, vio los ojos de las niñas mirándola desde la ventana. Esa imagen se le quedó grabada, como un recordatorio de que no podía fallarles. El camino hacia el almacén fue largo y silencioso. Los árboles se arqueaban sobre la carretera como si quisieran ocultar el cielo. El polvo se levantaba detrás de la camioneta, creando una neblina dorada bajo el sol de la mañana. Cuando por fin llegaron, Bianca sintió un escalofrío. El lugar estaba completamente abandonado, rodeado de maleza, con ventanas rotas y grafitis viejos. Pero había algo extraño, huellas recientes en la tierra. Huellas de botas grandes. Y marcas de llantas. No estamos solos, murmuró Mateo. Bianca sacó la linterna de la guantera. Vamos. Caminaron hacia la entrada principal, pero Mateo levantó la mano para detenerla. Espera. Se agachó y examinó el candado roto. Lo abrieron hace poco. Bianca sintió un nudo en la garganta. Entonces Sofía estuvo aquí. O alguien que la seguía, corrigió Mateo. Entraron. El interior estaba oscuro, con cajas apiladas, herramientas oxidadas y el olor fuerte de humedad. El eco de sus pasos resonaba como si hubieran despertado al edificio entero. Bianca apuntó la linterna hacia las paredes, y de pronto vio algo que la dejó helada. Fotografías. Decenas de fotografías pegadas en un panel de madera. Fotos de las niñas. Fotos de Sofía. Fotos de la granja. Dios mío, murmuró. Mateo tomó una de las fotos, sorprendido. Esto no es obra de un padre normal. Esto es obsesión. Vigilancia. Bianca no pudo contener el temblor de sus manos. Nos estaba siguiendo, desde antes de que llegaran a la granja. Pero lo peor no era eso. En una tabla cercana,
Mateo encontró un documento arrugado con un nombre impreso en letras grandes. Sheriff Francisco González. Bianca sintió que el mundo se apagaba por un instante. El enemigo no solo venía de lejos. El enemigo estaba dentro del pueblo. Y lo había estado desde el principio. Bianca sintió como el aire dentro del almacén se volvía más pesado, casi irrespirable. El nombre del sheriff impreso en ese documento tenía un peso devastador. Era como si todas las piezas del rompecabezas que llevaba días intentando descifrar se acomodaran de golpe, dibujando un monstruo que había estado frente a ella todo este tiempo. Y lo peor no era darse cuenta de que González estaba involucrado, sino comprender que él era una de las razones por las que Sofía huyó. Mateo mantuvo el papel en sus manos, estudiando cada línea, cada sello, cada firma sospechosa. No es un reporte común, murmuró. Esto parece un acuerdo. Una lista. Hay entregas, pagos, iniciales, rutas. Bianca sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de entregas? Mateo respiró hondo, como si le costara pronunciar las palabras. Niñas, Bianca. Niñas. O mejor dicho, menores. Ella retrocedió un paso, llevándose la mano a la boca. La revelación la golpeó con tanta fuerza que sintió que las piernas le temblaban. No, no puede ser. Sí puede, respondió Mateo en voz baja. Y lo es. Bianca observó las fotografías una vez más. Las niñas en el parque. Las niñas caminando con Sofía. Las niñas llorando en un callejón. Y lo más perturbador, una foto de las trillizas durmiendo en el granero de Bianca, tomada desde afuera, a través de una rendija. Esto significa que ese hombre, Rodolfo, estuvo allí esa noche. Mateo asintió con gravedad. Y no estaba solo. González está en esto hasta el cuello. Probablemente le avisó que las niñas estaban contigo. La montaña de miedo dentro de Bianca comenzó a transformarse en rabia. ¿Cómo pudo? Es el sheriff. Se supone que debe protegernos. Mateo la tomó de los hombros. Hay gente que se esconde detrás de una placa para hacer el doble de daño. Por eso Sofía no confió en las autoridades. Por eso te dejó a las niñas a ti. Bianca cerró los ojos un instante, recordando las palabras temblorosas de la carta. Ahora tenían sentido. Ahora sabía por qué Sofía había corrido tanto tiempo. Porque su vida había terminado de manera tan abrupta. Pero en ese momento, un ruido seco proveniente del fondo del almacén los hizo girar de inmediato. Como si algo, o alguien, hubiera tocado un metal o desplazado una caja. Bianca apagó la linterna instintivamente y se pegó a la pared. Mateo hizo lo mismo, moviéndose con cautela. No estamos solos, susurró. Escóndete. Bianca negó. No te voy a dejar solo. Mateo la miró con una mezcla de frustración y admiración. Bianca, por favor. Pero ella ya avanzaba con pasos silenciosos, guiada por un instinto feroz que no iba a ignorar. El ruido volvió a escucharse, esta vez más cerca. Mateo levantó una vara metálica del suelo. Bianca tomó una herramienta vieja que parecía un gancho de granero. Avanzaron juntos, respirando con dificultad. El almacén era un laberinto de sombras y cajas. La luz que entraba por las ventanas rotas era mínima. De pronto, una figura salió corriendo entre las pilas de cajas. Bianca se sobresaltó, pero Mateo reaccionó al instante y corrió tras ella. «¡Detente!», gritó. Bianca lo siguió sin pensar. La figura corría hacia la salida trasera, pero tropezó con una tabla y cayó al suelo. Cuando Mateo la alcanzó, la sostuvo del brazo. «¡No te muevas!». Bianca llegó jadeando. Y entonces, la figura levantó el rostro. No era Rodolfo. No era un criminal adulto. Era un muchacho. No tendría más de 15 años. Estaba sucio, flaco, con los ojos llenos de miedo. «Suéltenme, por favor». «Yo no hice nada», gritó. Mateo lo sujetó, pero sin lastimarlo. «¿Quién eres?». El joven tembló. «Me llamo Julián, yo solo venía a buscar comida». Bianca lo miró con suspicacia. «¿Qué sabes de este lugar?». Julián respiró hondo. «Antes venían hombres aquí, muchos, traían cajas, papeles, niñas». Bianca sintió que la piel se le erizaba. «¿Niñas?». Él asintió.
Yo las vi. A veces las encerraban aquí antes de llevarlas a otras partes. Mateo se agachó y lo miró a los ojos. ¿Viste a un hombre grande, pelo oscuro, voz fuerte? Julián tragó saliva. Sí, se llama Rodolfo. Le decían, el cazador, punto. Bianca sintió que se le helaba la sangre. ¿Por qué le dicen así? Julián bajó la mirada. Porque nadie escapa de él. El silencio que siguió fue absoluto. Bianca se sintió desfallecer. No era solo un padre violento. No era solo un hombre obsesionado. Era un traficante. Un cazador. Un monstruo con una red que involucraba a autoridades. Y ahora, ella tenía a su presa más valiosa, las trillizas. Julián continuó, yo dormía arriba, en una de esas vigas. Escuchaba todo lo que decían. Hablaban de una mujer. Sofía. Decían que se había llevado algo importante. No hablaban solo de dinero. Hablaban de pruebas. Bianca abrió los ojos. ¿Pruebas? Sí, papeles, documentos, algo que podía destruirlos. Mateo y Bianca intercambiaron miradas. La maleta, susurró ella. El diario. Todo lo que Sofía guardó. Julián siguió hablando, su voz quebrándose. La última vez que escuché hablar de él. Rodolfo dijo que iba a recuperar a las niñas aunque tuviera que quemar todo el pueblo. Bianca sintió que las piernas se le debilitaban. Mateo la sostuvo por el brazo. No va a llegar a ellas, dijo con firmeza. Pero en ese momento, un sonido desgarrador rompió el silencio, el crujido violento de llantas frenando afuera. Julián palideció. Es él. Mateo empujó a Bianca detrás de unas cajas. ¡Corre! Bianca lo miró, aterrada. ¿Y tú? Voy a distraerlo, vete. El eco de pasos pesados comenzó a acercarse a la entrada. Bianca tomó a Julián del brazo. Ven con nosotros. Pero él negó. Si me voy, me encuentra. Si me quedo, también. Pero ustedes pueden salvar a esas niñas. La puerta principal del almacén se abrió de golpe. Una sombra enorme se proyectó en el suelo. Y una voz profunda resonó como un trueno. Sé que están aquí. La voz retumbó dentro del almacén como si el propio edificio respirara miedo. Bianca sintió como cada fibra de su cuerpo se tensaba, pero aún así obligó a sus piernas a moverse. No podía quedarse allí. No con las niñas esperándola. No con un monstruo pisándole los talones. Mateo hizo una seña rápida, indicándole que se moviera hacia la salida lateral. Bianca asintió, aunque sus ojos reflejaban el terror que intentaba contener. Julián, encogido detrás de unas cajas, le susurró apenas audible, corre cuando él avance. No antes. Bianca respiró hondo, intentando reunir el valor que la situación exigía. El hombre avanzó un paso dentro del almacén, y su silueta enorme bloqueó la poca luz que entraba por la puerta. Bianca, dijo con una calma escalofriante, te voy a dar una oportunidad. Entrégame lo que es mío y todo terminará rápido. Bianca sintió náuseas. Lo que es suyo, pensó, son las vidas que destruyó. Mateo se irguió desde su escondite, lo suficiente para desviar la atención. Aquí no tienes nada, gritó, intentando provocar. Rodolfo giró la cabeza hacia donde provenía la voz. Tú otra vez, murmuró. El doctorcito. Siempre metiendo la nariz donde no debe. Ese instante, ese desvío, era la oportunidad. Bianca comenzó a desplazarse entre las sombras, moviendo los pies con cuidado para no tropezar. Podía sentir su corazón golpeando tan fuerte que temía que él lo escuchara. Rodolfo avanzó hacia Mateo con pasos pesados. Así que tú la ayudaste, tú salvaste a una de mis niñas. Bianca sintió un escalofrío. No había afecto en esa frase. Solo posesión. Solo furia contenida. Mateo respondió con voz firme. Tuviste la oportunidad de ser padre y la desperdiciaste. Ahora ellas están a salvo de ti. Rodolfo soltó una carcajada oscura. A salvo, nadie está a salvo de mí. Bianca alcanzó la salida lateral y empujó la puerta lentamente. Un crujido traicionero sonó en el silencio. Rodolfo se giró de inmediato. Ah, ahí estás. Bianca corrió sin mirar atrás. Era puro instinto, puro terror.
En cuestión de segundos, escuchó los pasos gigantescos detrás de ella. Mateo gritó, «¡Corre, Bianca, corre!», y luego un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído. Bianca quiso girarse, pero no podía. Sabía que si se detenía, no solo perdería ella, perderían todos. Salió al exterior, donde el viento levantaba polvo y las sombras de los árboles parecían manos que intentaban sujetarla. La camioneta estaba a varios metros. Tenía que llegar. Tenía que llegar o todo habría sido en vano. Sus pies golpeaban la tierra con desesperación. Respiraba como si le faltara el aire, pero siguió avanzando. Detrás escuchó un rugido, «No escaparás». Rodolfo estaba más cerca de lo que pensaba. Bianca llegó a la camioneta, abrió la puerta y subió, temblando. Metió la llave, giró, pero el motor tardó demasiado en responder. «Vamos, por favor», murmuró con desesperación. Entonces, el motor rugió y la camioneta cobró vida. Justo en ese instante, Rodolfo apareció junto a la ventana y golpeó el cristal con tanta fuerza que casi lo rompió. «Bájate ahora mismo», gritó. Bianca aceleró sin pensarlo. La camioneta avanzó, levantando una nube de polvo que lo obligó a retroceder. Con las manos sudorosas aferradas al volante, Bianca condujo hacia el pueblo, sabiendo que no podía regresar a la granja todavía. Si Rodolfo iba detrás de ella, pondría en peligro a las niñas. Tenía que despistarlo, tenía que alejarlo, aunque cada kilómetro que recorría la alejara también de lo que más quería. Su mente era un torbellino de imágenes, las niñas dormidas, la nota bajo la puerta, la mirada decidida de Mateo. Necesitaba saber si él estaba vivo. Necesitaba volver por él. Pero no podía dar la vuelta. No mientras el cazador estuviera tras ella. El retrovisor le mostró el coche negro acercándose rápidamente. Bianca apretó los dientes. «No me vas a ganar», murmuró con rabia. Tomó un desvío hacia el camino viejo, uno lleno de curvas y piedras. El coche negro la siguió, pero la camioneta resistía mejor el terreno irregular. Rodolfo tocó la bocina con un sonido ensordecedor, como si eso pudiera quebrar su voluntad. Bianca aceleró más, sintiendo como cada salto del vehículo golpeaba sus huesos. Finalmente, llegó a un puente estrecho de madera. Un lugar peligroso, pero también su única oportunidad. Frenó en seco, descendió de la camioneta y corrió hacia el borde del puente, donde la estructura estaba deteriorada. Con manos temblorosas retiró uno de los tablones sueltos, dejando un hueco apenas visible. Luego retrocedió hacia la camioneta y esperó. El coche negro apareció. Rodolfo sonreía, pensando que la tenía acorralada. «Se acabó», dijo él, acelerando. Pero no vio el hueco. Las ruedas delanteras cayeron de golpe, trabándose en la estructura rota. El coche se inclinó violentamente. Rodolfo salió del vehículo tambaleándose, furioso. «Bianca», gritó. Ella retrocedió hacia la camioneta. «Esto termina hoy», dijo, aunque sabía que no era verdad. Nada terminaba así de fácil. Mientras él intentaba liberarse, ella subió al vehículo y arrancó de nuevo. Sabía que había ganado unos minutos, no más. Pero esos minutos eran vida. Eran esperanza. Eran la oportunidad de regresar al almacén. De regresar por Mateo. Y de salvar a las niñas, cueste lo que cueste.